En las Escrituras, el apóstol Pablo se destaca no solo por su vasta sabiduría y profundo compromiso con la difusión del Evangelio, sino también por su valentía para enfrentar las pruebas más duras de la vida. Desde persecuciones hasta encarcelamientos, Pablo fue un hombre cuyo corazón ardía con una misión clara: llevar el mensaje de salvación a cada rincón del mundo conocido. Sin embargo, uno de los episodios más dramáticos y simbólicos de su vida ocurrió no en tierra firme, sino en el vasto e imponente mar Mediterráneo. El viaje de Pablo hacia Roma, narrado en el libro de Hechos, no solo es un relato de un hombre transportado de un lugar a otro, sino una poderosa demostración de cómo la fe puede ser una brújula en medio de las peores tormentas. Este naufragio no fue solo una catástrofe natural, sino una situación que desafió la fortaleza y la confianza de todos los que estaban a bordo, tanto física como espiritualmente. En medio de la oscuridad y el caos, se presenta una luz, la fe inquebrantable de un hombre que sabía que, aunque el viento y las olas fueran implacables, la voluntad de Dios se cumpliría sin falta. En este video, nos embarcaremos en un viaje épico junto a Pablo, explorando no solo los hechos físicos del naufragio, sino también las profundas lecciones espirituales que podemos extraer de esta historia. Enfrentar el caos de una tormenta literal se convierte en una metáfora poderosa para las tormentas que cada uno de nosotros enfrenta en nuestras vidas diarias, momentos de incertidumbre, desesperanza y temor. ¿Qué hacemos cuando el mar de nuestra vida parece desbordarse? ¿Cómo mantenemos nuestra fe cuando todo lo que nos rodea se desmorona? Desde su arresto en Jerusalén hasta su eventual llegada a Roma, Pablo atravesó muchos momentos de peligro. Sin embargo, este episodio en particular, el naufragio, se erige como un recordatorio atemporal de que incluso en los momentos más oscuros, la presencia de Dios nunca nos abandona. Al narrar este evento, no solo revisamos los hechos históricos, sino que nos adentramos en el significado más profundo, la fe que persiste en medio de la tormenta. El propósito divino que se revela incluso en las circunstancias más caóticas y la certeza de que, aunque el barco se rompa, la mano de Dios nos sostiene. Esta historia es una invitación a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a encontrar consuelo en la promesa de que, al igual que Pablo, podemos confiar en Dios en medio de cualquier tormenta. Este naufragio es una ventana hacia la fe, una fe que no se basa en las circunstancias externas, sino en una confianza profunda en el poder y la bondad de Dios. Una fe que, al final, no solo salva cuerpos, sino almas. El viaje hacia Roma en el que se embarca Pablo no es un simple traslado de prisioneros. Aunque su destino final era estar encadenado para enfrentar el juicio del emperador, en realidad, ese viaje estaba destinado a ser una oportunidad divina para que el Evangelio alcanzara a personas que, de otro modo, jamás habrían escuchado el mensaje de salvación. Este no era un viaje rutinario, sino una misión espiritual que cambiaría no solo la vida de Pablo, sino también la de los muchos que lo acompañaban. Pablo había sido arrestado en Jerusalén bajo falsas acusaciones de agitación y profanación del templo, lo que lo llevó a comparecer ante el Sanedrín y, posteriormente, a apelar su caso directamente ante el César. Como ciudadano romano, tenía derecho a hacerlo, y esa apelación lo llevó a ser transportado a Roma para enfrentar juicio. El viaje comenzó con la determinación de que, aunque prisionero, Pablo seguía siendo un hombre con una misión clara: testificar del Evangelio en la capital del imperio más poderoso del mundo en aquel tiempo. Desde el comienzo del viaje, es evidente que las cosas no marchan de manera tranquila. El grupo, compuesto por soldados, otros prisioneros y marineros, zarpa en un barco con dirección a Roma. En su travesía, hacen varias paradas en puertos estratégicos para reabastecerse, lo cual permite a Pablo relacionarse con diferentes personas.
su influencia sobre los demás no tarda en manifestarse. A lo largo del camino, podemos observar cómo, incluso en medio de su cautiverio, Pablo continúa predicando, dando consuelo y consejos, y mostrando su fe inquebrantable en Dios. Uno de los momentos clave del viaje ocurre cuando el barco llega a un punto en el que el clima se vuelve cada vez más adverso. Los fuertes vientos del Mediterráneo ya comenzaban a ser una preocupación para la tripulación, que estaba indecisa sobre si seguir adelante o detenerse para esperar mejores condiciones. Es en este momento que Pablo, guiado por su discernimiento espiritual y la sabiduría dada por Dios, se adelanta para advertir al centurión y a los navegantes que no sigan adelante, ya que ve un desastre en el horizonte. En Hechos 27:10, Pablo les dice: varones, veo que el viaje va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y del barco, sino también de nuestras vidas. Sin embargo, sus advertencias caen en oídos sordos. Los responsables de la tripulación deciden continuar, confiando más en su experiencia y en las condiciones del momento que en las palabras de un prisionero. Aquí podemos ver cómo la sabiduría de Dios, muchas veces, parece insignificante ante los ojos del mundo. Pablo, en este punto, ya se había ganado el respeto de muchos a bordo, pero en este caso, la voz de la mayoría prevaleció. Este es un reflejo claro de cómo, en nuestras vidas, muchas veces seguimos nuestros propios caminos o lo que la mayoría opina, ignorando las advertencias que Dios nos envía a través de su palabra o de las personas que nos rodean. El barco zarpa nuevamente, y pronto las consecuencias de esa decisión se vuelven claras. Los vientos se intensifican, el cielo se oscurece, y lo que comenzó como un viaje más se convierte en una odisea llena de temor y peligro. El clima adverso y las condiciones cambiantes del mar comenzaron a desestabilizar tanto la nave como los corazones de los hombres a bordo. A pesar de ser soldados, marineros y hombres acostumbrados a enfrentar adversidades, el poder de la naturaleza era incontrolable, y el temor comenzó a apoderarse de todos. Aquí es donde Pablo destaca una vez más. Mientras los demás estaban llenos de pánico y desorientación, él permanecía firme en su fe. Aunque su advertencia no fue escuchada, su confianza en que Dios tenía un propósito en este viaje no flaqueó. Este es un recordatorio profundo para nosotros, en medio de nuestras tormentas, cuando parece que el mundo se desmorona a nuestro alrededor, podemos encontrar paz en la seguridad de que Dios tiene el control. Incluso cuando nuestras advertencias o nuestros consejos no son tomados en cuenta. Mientras la tormenta arreciaba, el barco comenzó a ser sacudido violentamente. Durante días, no hubo luz del sol ni de las estrellas, lo que hacía imposible que los navegantes supieran dónde estaban o hacia dónde se dirigían. La oscuridad era total, tanto física como emocional. En Hechos 27, versículo 20 se relata: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Esta pérdida de esperanza refleja lo que muchas veces sentimos en nuestras vidas cuando todo parece ir mal. Los hombres en el barco estaban preparados para lo peor, habían perdido cualquier expectativa de supervivencia, y el pánico se había apoderado de ellos. Pero es precisamente en este punto donde la historia comienza a cambiar de manera dramática. Aquí es cuando Dios, una vez más, interviene de manera sobrenatural para mostrar su poder y su misericordia. Una noche, mientras la tormenta seguía su curso, un ángel del Señor se apareció a Pablo y le dio un mensaje claro: todos los que estaban en el barco iban a sobrevivir, pero el barco se perdería. Este mensaje de esperanza vino directamente de Dios, y fue suficiente para que Pablo, una vez más, se erigiera como el líder espiritual en medio de la adversidad. Se levantó en medio de la tripulación y les comunicó las palabras del ángel, diciendo: no tengan miedo, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Hechos 27, versículos 23 al 24.
Este es un momento crucial en la historia. A pesar de las circunstancias abrumadoras, Dios le asegura a Pablo que él y todos los que están con él serán salvados. La tormenta sigue, el barco está en peligro de naufragar, pero hay una paz que trasciende el caos. Este es el poder de la fe, no necesariamente elimina la tormenta, pero nos da la fortaleza para atravesarla con esperanza y seguridad en el plan divino. La tormenta que azotó el barco de Pablo y sus compañeros de viaje no fue una tormenta común. Era una de esas que se convierten en leyenda, capaz de poner en peligro incluso a los marineros más experimentados. Mientras se alejaban de las costas de Creta, la embarcación fue atrapada por un viento huracanado conocido como el Euroclidón o Euroaquilón. Este término hace referencia a un tipo de ciclón mediterráneo que podía alcanzar proporciones destructivas y en este caso, fue tan poderoso que los marineros, sin poder resistir su furia, se vieron forzados a dejarse llevar por la tempestad. La tormenta es descrita en Hechos 27 como una fuerza implacable, arrastrando el barco hacia lo desconocido durante varios días. Lo que al principio pudo haber parecido una dificultad pasajera, pronto se convirtió en una lucha desesperada por la supervivencia. Durante este tiempo, los hombres a bordo del barco experimentaron el terror más profundo, uno que trascendía la mera pérdida material o el peligro físico. Era el tipo de miedo que surge cuando el ser humano se da cuenta de lo pequeño e indefenso que es ante las fuerzas de la naturaleza. El barco, aunque diseñado para soportar las duras condiciones del mar, comenzaba a ceder ante la fuerza abrumadora de los vientos y las olas. En el relato bíblico, los marineros tomaron medidas extremas para intentar mantener el barco a flote. El pánico comenzó a extenderse entre ellos, y en su desesperación, comenzaron a lanzar la carga al mar para aligerar el peso de la embarcación. Esta decisión no fue tomada a la ligera, ya que la carga representaba una valiosa mercancía destinada a Roma. Sin embargo, en medio de una tormenta como esa, la prioridad era la supervivencia. El hecho de que estén dispuestos a deshacerse de su carga es una indicación clara de cuán grave era la situación. La tormenta no solo representaba un desafío físico, sino también un ataque directo a la moral de los hombres. A medida que los días pasaban sin ver la luz del sol o de las estrellas, la esperanza comenzaba a desvanecerse. Este detalle es importante porque en aquella época, los navegantes dependían completamente de las estrellas y del sol para orientarse en el mar. Sin estos cuerpos celestes visibles, no tenían manera de saber dónde estaban ni hacia dónde se dirigían. Era como si estuvieran navegando a ciegas en un vasto e infinito abismo de oscuridad. El estado de ánimo a bordo se tornaba sombrío. En medio de esta oscuridad y confusión, los hombres comenzaron a perder no solo el control del barco, sino también de sus propios corazones. El temor y la desesperación eran palpables, y la incertidumbre se apoderaba de ellos. No sabían cuánto más podrían soportar, ni cuánto tiempo seguiría la tormenta asediándolos. En este contexto de desesperación y vulnerabilidad humana, se nos presenta un contraste notable. Mientras los demás caían en el temor, Pablo permanecía firme. Pablo, a pesar de ser un prisionero, se alza como una figura de esperanza en medio de la tormenta. Su fe inquebrantable en Dios le permite mantenerse sereno, incluso cuando todo lo que le rodea parece estar derrumbándose. Este es un momento crucial en la narrativa porque nos muestra el poder de la fe ante la adversidad. Para los demás, la tormenta significaba destrucción y muerte inminente, pero para Pablo, era una oportunidad para confiar aún más en Dios. Había recibido un mensaje del Señor, y su fe en que ese mensaje se cumpliría lo mantenía tranquilo, incluso cuando las circunstancias sugerían lo contrario. Este es un punto en la historia donde podemos ver un paralelismo claro con las tormentas emocionales y espirituales que enfrentamos en nuestras propias vidas. A menudo, cuando estamos en medio de una crisis, es fácil perder la esperanza y sucumbir al temor. Podemos sentirnos abrumados por las circunstancias, como si estuviéramos siendo arrastrados por fuerzas que están fuera de nuestro control. Las tormentas de la vida, ya sean problemas financieros, de salud, familiares o emocionales, tienen el poder de desorientarnos, de hacernos sentir perdidos y sin dirección. En esos momentos, nuestras estrellas y sol pueden parecer ocultos, y la luz que una vez nos guiaba parece haber desaparecido.
Sin embargo, lo que diferencia a Pablo de los demás en este relato es su capacidad para aferrarse a una esperanza más grande, una esperanza que no dependía de lo que podía ver o sentir en ese momento, sino de su confianza en el plan de Dios. Este es un mensaje poderoso para todos nosotros, aunque la tormenta sea fuerte y la oscuridad profunda, la fe en Dios puede ser la luz que nos guía a través de los momentos más oscuros. A medida que la tormenta continuaba, Pablo se levantó en medio de la tripulación y compartió el mensaje que había recibido del ángel del Señor. En Hechos 27, versículos 21 al 25, Pablo dice, «Habría sido mejor, señores, que me hubieran hecho caso y no hubiéramos salido de Creta, así habríamos evitado este desastre y pérdida. Pero ahora los exhorto a tener buen ánimo, pues ninguno de ustedes perderá la vida, solo el barco se perderá». Anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo, y me dijo, «No temas, Pablo, es necesario que comparezca ante el César, y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que tengan ánimo, porque yo confío en Dios que sucederá tal y como se me dijo». Este mensaje de Pablo resuena como una fuente de consuelo y esperanza para los que estaban a bordo, incluso en medio de la tormenta más feroz. Aunque las circunstancias seguían siendo aterradoras, la seguridad de que sus vidas serían preservadas infundió nueva energía en los hombres. El barco estaba destinado a ser destruido, pero sus vidas serían salvadas. Este es un poderoso recordatorio de que, aunque a veces las tormentas de la vida pueden destruir las barcas en las que confiamos, Dios siempre tiene un plan para preservar lo más importante, nuestras vidas y nuestras almas. El acto de Pablo de compartir esta revelación divina no solo muestra su rol como líder espiritual, sino también la importancia de la comunidad y el consuelo en tiempos de adversidad. A pesar de ser prisionero, él se convierte en la voz de la esperanza, el líder que guía a los demás hacia la confianza en Dios. Es un llamado a recordar que, en nuestras propias tormentas, no debemos enfrentar las dificultades solos. Dios puede usar a personas a nuestro alrededor para infundirnos ánimo y recordar que su plan siempre está en marcha, incluso cuando todo parece estar perdido. La tormenta continúa, pero la perspectiva ha cambiado. La fe de Pablo, su confianza en las promesas de Dios, se convierte en el faro de luz que guía a la tripulación en medio de la oscuridad. Mientras las olas siguen azotando y el viento no da tregua, la seguridad que proporciona la promesa divina permite que los hombres a bordo encuentren una nueva fuerza. En medio de la tormenta, cuando todo parecía perdido, llegó un mensaje inesperado y poderoso, una revelación divina que transformaría el destino de todos los que viajaban en aquel barco azotado por el Euroclidón. Este mensaje vino a través de Pablo, el prisionero, quien hasta entonces había sido solo una voz más en medio de la multitud de navegantes y soldados. Pero cuando Dios le habló, Pablo se convirtió en el mensajero de una esperanza que superaba el caos que les rodeaba. Imagina la escena, el barco sacudido violentamente por las olas, el cielo cubierto de nubes negras, y los hombres a bordo desanimados, exhaustos y aterrorizados. Habían pasado días sin ver el sol ni las estrellas, el frío y la humedad se infiltraban en sus huesos, y la oscuridad no era solo física, sino emocional y espiritual. Ya no era solo una cuestión de si el barco podría resistir, sino de si sus corazones y sus espíritus también lo harían. ¿Cómo mantener la esperanza en medio de un caos tan absoluto? Es precisamente en esos momentos de mayor desesperación que Dios suele obrar de maneras sorprendentes. En medio de la tormenta, un ángel del Señor se le apareció a Pablo con un mensaje claro: no temas. Esas dos palabras, tan sencillas pero tan poderosas, fueron el punto de inflexión. En Hechos 27, versículos 23 al 24, Pablo relata lo que el ángel le dijo: no temas, Pablo, es necesario que comparezca ante el César, y he aquí. Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Este mensaje no solo era para Pablo, aunque fue él quien lo recibió. Era un mensaje para todos los que estaban a bordo, incluso para aquellos que ni siquiera conocían o creían en el Dios de Pablo. La promesa de Dios era clara: aunque el barco se perdería, no se perderían vidas. Este mensaje de esperanza en medio de una situación aparentemente sin esperanza cambió el panorama por completo. No es que la tormenta hubiese cesado, de hecho, seguía rugiendo con toda su fuerza.
Pero ahora había algo que cambiaría la forma en que los hombres enfrentaban esa tormenta, la certeza de que Dios tenía un plan, y que sus vidas estaban bajo su cuidado. Pablo, siendo fiel a su naturaleza de líder espiritual, no guardó esta revelación para sí mismo. A pesar de ser un prisionero, su influencia y liderazgo se hicieron más evidentes que nunca. Se levantó en medio de la tripulación y les transmitió el mensaje de esperanza. En Hechos 27, versículo 22, Pablo les dice, «Pero ahora los exhorto a tener buen ánimo, pues ninguno de ustedes perderá la vida, solo el barco se perderá». Lo notable de este momento no es solo el contenido del mensaje, sino el hecho de que Pablo, aun siendo un hombre encadenado, era el único a bordo que podía ofrecer palabras de consuelo y seguridad. Este mensaje de esperanza no vino simplemente de la nada. Dios tenía un propósito claro para Pablo, debía llegar a Roma para testificar ante el César. Esa era una misión divina, y ninguna tormenta, por grande que fuera, iba a frustrar ese plan. Aquí es donde se revela una verdad profunda sobre la fe. Cuando Dios tiene un propósito para nuestras vidas, no importa cuán grandes sean las tormentas, no importa cuán caótica sea la situación, su voluntad prevalecerá. Este es un recordatorio para nosotros de que, aunque nuestras circunstancias puedan parecer fuera de control, Dios siempre está orquestando su plan detrás de escena. Pablo les aseguró a los hombres que, aunque el barco naufragaría, sus vidas serían preservadas. Para aquellos hombres, esto no solo era un alivio físico, sino también emocional. Estaban al borde de perder la esperanza, pero las palabras de Pablo renovaron sus fuerzas. A veces, en medio de nuestras propias tormentas, lo único que necesitamos es un mensaje de esperanza, una palabra de aliento que nos recuerde que no estamos solos y que Dios sigue en control. Aunque nuestras circunstancias parezcan decir lo contrario. El mensaje de Pablo también tenía una implicación espiritual más profunda. Para los que estaban a bordo, muchos de los cuales no conocían al Dios de Israel, este era un momento clave para ver el poder y la fidelidad del Dios de Pablo en acción. Aunque eran soldados y marineros endurecidos por la vida, ahora se encontraban frente a una demostración clara de la intervención divina. Las palabras de Pablo no eran simplemente el optimismo vacío de un hombre tratando de calmar a una multitud. Eran la verdad revelada por Dios, y esas palabras trajeron consuelo a hombres que, hasta ese momento, habían sido consumidos por el miedo. Lo que sigue después del mensaje de Pablo es un cambio palpable en el ánimo de los hombres. Aunque la tormenta seguía furiosa y el peligro de naufragio aún era inminente, ya no estaban luchando solos contra las olas. Ahora sabían que sus vidas estaban bajo el cuidado de un poder mayor. Esta es la esencia de la fe en acción, no es la eliminación inmediata de la tormenta, sino la certeza de que Dios está con nosotros en medio de ella. Este mensaje resonó en los corazones de aquellos hombres, y aunque el peligro no desapareció de inmediato, ahora tenían algo a lo cual aferrarse, la promesa de que sus vidas serían preservadas. Pablo, a lo largo de todo este episodio, nos muestra lo que significa ser un verdadero líder espiritual. Aunque era prisionero y no tenía autoridad en términos humanos, su confianza en Dios lo convirtió en el líder de facto de ese barco. Este es un ejemplo para nosotros de cómo, en nuestras propias tormentas, podemos ser fuentes de consuelo y esperanza para los demás. A veces, nuestra fe no solo es para nosotros mismos, sino también para aquellos que están a nuestro alrededor, que necesitan ver a Dios obrando en nuestras vidas para poder encontrar esperanza en sus propias circunstancias. El mensaje de esperanza en medio del caos es, en última instancia, una lección sobre la soberanía y la bondad de Dios. No importa cuán grande sea la tormenta, no importa cuán oscura sea la noche, Dios siempre tiene un plan. Y en ese plan, nuestras vidas están en sus manos. Puede que enfrentemos pérdidas, como el barco que estaba destinado a naufragar, pero mientras confiemos en él, nuestras vidas estarán seguras. Mientras el barco continuaba siendo azotado por la tormenta, los hombres a bordo comenzaron a prepararse para lo inevitable. Sabían que el naufragio estaba cerca, pero ahora lo enfrentaban con una nueva perspectiva. Ya no era simplemente una cuestión de sobrevivir a la tormenta, ahora sabían que sus vidas serían preservadas. Este cambio de mentalidad es crucial, porque aunque las circunstancias externas no habían mejorado, su enfoque interno había cambiado radicalmente. La fe en el mensaje de Pablo les permitió enfrentar la tormenta con una nueva fortaleza,
sabiendo que Dios estaba con ellos y que su propósito se cumpliría. El poder de la revelación divina no está solo en cambiar nuestras circunstancias, sino en cambiar nuestra perspectiva de esas circunstancias. A través de este mensaje, Pablo les recordó a todos los que estaban en el barco que Dios estaba presente, incluso en medio de la tormenta más feroz, y que su plan siempre prevalecería. Esto es lo que significa tener fe en medio del caos, no negar la realidad de la tormenta, sino confiar en que Dios nos guiará a través de ella. Después de que Pablo entregara su mensaje de esperanza, algo cambió en la atmósfera del barco. Aunque el viento seguía azotando con violencia y las olas continuaban amenazando con destruir la embarcación, los hombres a bordo comenzaron a enfrentarlo de manera diferente. Ya no estaban entregados al miedo absoluto, sino que ahora tenían una razón para continuar luchando, sus vidas serían salvadas, tal como Dios le había revelado a Pablo. Sin embargo, el hecho de que sus vidas estuvieran garantizadas no significaba que pudieran relajarse o esperar que todo se resolviera sin esfuerzo. La promesa de Dios era clara, sus vidas serían preservadas, pero el barco se perdería. A medida que la tormenta continuaba, quedó claro que el naufragio era inevitable. Esto plantea una interesante paradoja, saber que serán salvados, pero aún así, tener que pasar por la experiencia devastadora del naufragio. Es un recordatorio de que, en la vida, incluso cuando tenemos la certeza de la protección de Dios, todavía debemos atravesar momentos difíciles y de pérdida. Los marineros, después de escuchar las palabras de Pablo, comenzaron a actuar con más sentido de propósito. Sabían que la tormenta no cedería y que el barco estaba destinado a naufragar, pero ahora tenían una misión, prepararse para sobrevivir. Así, comenzaron a tomar medidas prácticas para intentar mantener el control del barco el mayor tiempo posible. En Hechos 27, versículos 27 al 29, se nos relata que, al acercarse la 14ª noche de la tormenta, los marineros sospecharon que se aproximaban a tierra firme. Este hecho les ofreció una chispa de esperanza, pero también implicaba que debían actuar con rapidez y precisión. Las aguas eran peligrosas y traicioneras cerca de la costa, llenas de rocas y arrecifes ocultos que podían destrozar el barco. Para evitar un naufragio incontrolado, los marineros echaron 4 anclas desde la popa y esperaron ansiosos que amaneciera. Este acto de echar anclas es simbólico no solo de su intento de estabilizar el barco, sino también de su deseo de aferrarse a algo sólido en medio de la tormenta. Es un reflejo de cómo, en nuestras propias tormentas, buscamos anclarnos en la esperanza y en las promesas de Dios, mientras esperamos que la luz finalmente disipe la oscuridad. Durante esta tensa espera, surgió un conflicto de intereses entre los marineros y los soldados. Algunos de los marineros, en un acto de desesperación y cobardía, intentaron huir del barco. Hechos 27, versículos 30 al 32 describe cómo los marineros bajaron un bote salvavidas bajo el pretexto de echar más anclas desde la proa, cuando en realidad planeaban escapar. Este momento es crucial porque demuestra cómo, en situaciones extremas, el miedo puede llevarnos a tomar decisiones egoístas e irracionales. Los marineros sabían que la única forma de sobrevivir era permanecer unidos, pero el temor por sus propias vidas los empujó a abandonar a los demás. Pablo, mostrando nuevamente su liderazgo y discernimiento, detectó lo que estaba sucediendo y alertó a los soldados. Les dijo, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Hechos 27, versículo 31. Aquí vemos otro principio clave de la fe y la supervivencia: en medio de la tormenta, debemos mantenernos juntos. La tentación de actuar por miedo y de pensar solo en nuestra propia salvación puede ser fuerte, pero Dios nos llama a confiar en su plan y a permanecer unidos. Los soldados, reconociendo la verdad en las palabras de Pablo, cortaron las cuerdas del bote salvavidas, asegurándose de que nadie pudiera escapar. Este acto radical era necesario para garantizar la supervivencia de todos. Este episodio también nos enseña una lección importante sobre la fe colectiva. No solo se trataba de la fe individual de Pablo, sino de cómo esa fe se extendió a los demás y los motivó a actuar de manera que todos pudieran ser salvados. A veces, nuestras propias decisiones de fe pueden influir en quienes nos rodean, y podemos ser instrumentos para llevar a otros hacia la seguridad, aunque la tormenta siga furiosa. A medida que se acercaba el amanecer, Pablo volvió a tomar un rol central en el cuidado de la tripulación.
Después de tantos días de angustia, hambre y tensión, les exhortó a comer para que tuvieran fuerzas suficientes para enfrentar el naufragio inminente. Hechos 27, versículos 33 al 34 describe cómo Pablo les animó a alimentarse, asegurándoles nuevamente que ninguno perdería la vida. Les dijo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis algo, pues esto es necesario para vuestra supervivencia. Ninguno de vosotros perderá un solo cabello de su cabeza. Este momento de comida, aunque sencillo, es profundamente simbólico. En medio de la tormenta y del caos, Pablo lidera un acto de comunión. Es un recordatorio de que, incluso en las situaciones más difíciles, Dios sigue proveyendo para nuestras necesidades básicas. La invitación de Pablo a comer es también una invitación a confiar en la provisión de Dios, incluso cuando el naufragio parece inevitable. Comer en ese contexto no era solo una necesidad física, sino también una reafirmación de la promesa de Dios de que sus vidas serían preservadas. Luego de compartir la comida, Pablo dio gracias a Dios delante de todos, Hechos 27, versículo 35. Este acto de gratitud en medio de la tormenta es un testimonio poderoso de la fe inquebrantable de Pablo. A pesar de que el naufragio aún estaba por suceder, él agradeció a Dios por su provisión y cuidado. Este es un ejemplo crucial para nosotros. La gratitud no depende de nuestras circunstancias externas, sino de nuestra confianza en Dios y en su plan para nuestras vidas. Agradecer a Dios en medio de la tormenta es una declaración de fe en su bondad y soberanía, incluso cuando no entendemos todo lo que está sucediendo. La tripulación, fortalecida por la comida y las palabras de Pablo, comenzó a prepararse para lo inevitable. Sabían que el barco estaba destinado a chocar contra las rocas y ser destruido, pero también sabían que Dios los protegería. Este es un momento clave en la historia porque muestra cómo la fe no elimina las dificultades, pero sí transforma nuestra actitud hacia ellas. Los hombres ya no estaban paralizados por el miedo, sino que ahora estaban llenos de una nueva determinación. Sabían que el barco sería destruido, pero eso ya no les importaba tanto porque tenían la certeza de que sus vidas serían preservadas. Cuando amaneció, los marineros pudieron ver una pequeña bahía con una playa, Hechos 27, versículo 39. Decidieron intentar llevar el barco hasta allí, en un último esfuerzo por salvarlo de la destrucción total. Cortaron las anclas, soltaron los timones y levantaron las velas, dejándose llevar por el viento hacia la orilla. Sin embargo, antes de que pudieran llegar, el barco chocó contra un banco de arena, y la proa quedó clavada mientras la popa era destrozada por la violencia de las olas. El naufragio había llegado. En este punto, surge otra amenaza. Los soldados, temiendo que los prisioneros escaparan durante el caos del naufragio, propusieron matarlos para evitar que huyeran, Hechos 27, versículo 42. Este es otro ejemplo de cómo, incluso en medio de la desesperación, el miedo puede llevarnos a tomar decisiones precipitadas e injustas. Pero el centurión, que había sido impresionado por Pablo y quería salvar su vida, impidió que los soldados llevaran a cabo su plan. Ordenó que todos los que supieran nadar se lanzaran al mar y que los demás se agarraran a tablas o restos del barco. Así, todos los que estaban a bordo llegaron sanos y salvos a la orilla, Hechos 27, versículo 44. La promesa de Dios se cumplió, aunque el barco se perdió, ninguna vida fue arrebatada. Este desenlace, aunque marcado por la pérdida material, es una clara demostración de la fidelidad de Dios. El naufragio era inevitable, pero las vidas de aquellos hombres estaban seguras en las manos de Dios. Este episodio nos enseña que, aunque las tormentas de la vida puedan destruir las cosas materiales en las que confiamos, como el barco que fue destrozado, Dios siempre preservará lo que realmente importa: nuestras vidas y nuestra relación con Él. Es un recordatorio de que, incluso cuando perdemos cosas en este mundo, nuestras vidas están seguras bajo el cuidado de Dios, y su plan siempre se cumplirá, a pesar de las tormentas y naufragios que enfrentemos. La fe no evita las tormentas, pero sí nos permite caminar a través de ellas con la certeza de que Dios está con nosotros, que nos guía y que, al final, cumplirá su propósito en nuestras vidas. El momento decisivo había llegado. El naufragio, anunciado por Pablo y ahora inevitable, se desarrollaba con una intensidad que sacudía a cada hombre a bordo del barco.
Las olas, implacables y furiosas, azotaban la nave con tal fuerza que incluso los marineros más experimentados sabían que no había vuelta atrás. Enfrentados a una destrucción inminente, cada uno debía decidir cómo enfrentaría el caos. Pero la fe, alimentada por las palabras de Pablo y el mensaje de Dios, ahora serviría como ancla en medio de la mayor de las pruebas, la propia supervivencia. Desde el comienzo, Pablo había advertido a la tripulación que el viaje sería peligroso. El apóstol, en su discernimiento espiritual, había percibido que el viaje no terminaría bien si insistían en seguir navegando, Hechos 27, versículos 9 al 10. Sin embargo, los oficiales del barco, guiados por la experiencia y la presión de continuar su viaje hacia Roma, decidieron ignorar las advertencias. Ahora, el escenario catastrófico que Pablo había predicho estaba a punto de cumplirse. Lo que diferencia este naufragio de otros desastres es que, aunque estaba lleno de peligros físicos, también se trataba de una prueba espiritual. Enfrentar la pérdida material, el caos y el miedo a la muerte no solo ponía a prueba la habilidad de los hombres para sobrevivir, sino también su capacidad para confiar en las promesas de Dios. En ese barco, mientras las tablas crujían y los vientos rugían, la verdadera batalla era interna. ¿Podrían aferrarse a la fe cuando el mundo físico a su alrededor se desmoronaba? El barco, aunque había resistido más de lo que cualquiera podría haber imaginado, finalmente llegó a su límite. Mientras intentaban llevarlo hacia una bahía que habían avistado a lo lejos, golpeó un banco de arena sumergido. La proa del barco quedó encajada, y la popa comenzó a ser destruida por la fuerza implacable de las olas. Aquí es donde el naufragio alcanzó su punto más dramático. La nave estaba partiéndose en pedazos bajo los pies de los hombres. Este momento es clave para comprender cómo la fe se pone a prueba. En la vida, todos enfrentamos situaciones en las que sentimos que el barco en el que confiamos, nuestras posesiones, nuestras relaciones, nuestras estructuras de seguridad, comienza a desmoronarse. En esos momentos, la tentación es caer en la desesperación, pensar que todo está perdido y que no hay esperanza. Pero Pablo, incluso en medio del naufragio, sabía que Dios había prometido salvar sus vidas. No importaba cuán desesperada fuera la situación, la fe en la promesa de Dios debía sostenerlos. El choque contra las rocas no fue solo el final de la nave, sino también un punto de inflexión en la narrativa espiritual de este episodio. Era un recordatorio de que, aunque el barco se perdería, las vidas serían preservadas. Este es un símbolo de cómo, en nuestras vidas, las pérdidas materiales o las crisis no definen nuestro destino final. Dios sigue siendo fiel a sus promesas, incluso cuando lo que valoramos en este mundo parece derrumbarse. Con el barco desintegrándose bajo sus pies, la orden fue clara: debían abandonar la nave y lanzarse al mar. Para algunos, esto significaba nadar hacia la orilla; para otros, que no sabían nadar, debían aferrarse a tablas o a los restos del barco. La escena debe haber sido caótica, con hombres luchando contra las olas, la confusión y el miedo a la muerte. Sin embargo, en medio de todo esto, la fe seguía siendo el elemento que lo sostenía. Es interesante observar cómo, incluso en estos momentos de crisis extrema, la sabiduría de Pablo continuaba guiándolos. Cuando algunos marineros intentaron huir en un bote salvavidas, Pablo había intervenido para garantizar que todos permanecieran juntos. Y ahora, en medio del naufragio, esa unión seguía siendo crucial. Aunque cada hombre luchaba por su vida, había una conciencia colectiva de que solo juntos podrían sobrevivir. El hecho de que todos, sin excepción, llegaran a la orilla a salvo, como relata Hechos 27, versículo 44, es un testimonio directo de la fidelidad de Dios. En un naufragio normal, muchos habrían muerto, las probabilidades estaban en su contra. Pero la promesa divina que Pablo había recibido se cumplió exactamente como se había dicho. Esto nos muestra que, aunque las pruebas en la vida puedan parecer abrumadoras, cuando Dios da una promesa, podemos confiar plenamente en que la cumplirá. Incluso si debemos pasar por situaciones aparentemente imposibles para llegar a la otra orilla. El naufragio fue una prueba tangible y física de la fe, pero también una metáfora profunda de las tormentas espirituales que todos enfrentamos en la vida. Los hombres en ese barco no solo luchaban contra las olas y el viento, también estaban luchando contra sus propios temores, dudas y desesperanza.
Para algunos, el naufragio era una oportunidad para ver la fidelidad de Dios en acción por primera vez, para otros, como Pablo, era una confirmación de lo que ya sabían, que Dios es fiel y que su palabra se cumple sin falta. La fe de Pablo durante el naufragio no fue una fe pasiva. No se sentó simplemente esperando que las cosas sucedieran, él actuó, intervino y lideró. Esta es una lección importante para nosotros, la fe no es solo una cuestión de esperar que Dios haga algo. La verdadera fe nos impulsa a actuar, a tomar medidas, a animar a los demás y a hacer todo lo posible en nuestra situación, confiando en que Dios estará con nosotros a lo largo del camino. El hecho de que Pablo, prisionero y extranjero en ese barco, se convirtiera en el líder espiritual y moral de la tripulación es un testimonio del poder de la fe. Los otros hombres podían ver en él algo diferente, algo que los inspiraba a confiar en sus palabras. La autoridad de Pablo no venía de su estatus social, sino de su profunda relación con Dios y de su confianza en las promesas divinas. Después de una batalla agotadora contra el mar, los hombres finalmente llegaron a tierra. Mojados, exhaustos y sin barco, pero vivos. Esta imagen de llegar a la orilla, con el naufragio a sus espaldas, es un símbolo poderoso de la victoria de la fe. Habían perdido todo lo material, pero lo más importante había sido preservado, sus vidas. Aquí es donde culmina la prueba de la fe, no en evitar las dificultades, sino en atravesarlas y llegar al otro lado, transformados por la experiencia. Los hombres que llegaron a la costa no eran los mismos que habían zarpado semanas antes. Habían pasado por una tormenta tan feroz que no solo había puesto a prueba su capacidad física para sobrevivir, sino también su capacidad espiritual para confiar en algo más grande que ellos mismos. El relato del naufragio en Hechos 27 es una historia que nos recuerda que, aunque nuestras circunstancias pueden ser difíciles, la fe en Dios nos sostiene a través de cada prueba. A veces, nuestras naves pueden ser destruidas y podemos perder cosas que valoramos, pero si nos mantenemos firmes en nuestra confianza en las promesas de Dios, nuestras vidas serán preservadas. Dios no nos promete una vida libre de tormentas, pero sí nos promete estar con nosotros en medio de ellas, guiándonos hasta llegar a tierra firme. El naufragio es una lección de fe aplicada. No se trataba solo de una promesa de protección divina, sino de cómo esa promesa transformó la forma en que los hombres enfrentaron la prueba más grande de sus vidas. En nuestra propia vida, cuando las tormentas nos golpean y sentimos que nuestras naves están a punto de desmoronarse, podemos recordar que Dios sigue siendo fiel. Su promesa es que, aunque el camino sea difícil, llegaremos a salvo a la orilla. El mensaje de este naufragio no es solo de supervivencia física, sino también de transformación espiritual. Al final, los hombres a bordo del barco no solo fueron testigos del poder de la naturaleza, sino también del poder de Dios para preservar la vida en medio del caos. Y aunque el barco se perdió, la fe en la promesa de Dios salió fortalecida, demostrando que, en última instancia, es esa fe la que nos lleva a través de las tormentas de la vida. Después del naufragio, la tripulación, los soldados y los prisioneros, incluido Pablo, llegaron a una nueva tierra. Malta, una pequeña isla en el Mediterráneo, se convertiría en el escenario de eventos inesperados que revelarían el propósito más grande de Dios para ese naufragio. Lo que en un principio parecía una tragedia, la destrucción del barco y la pérdida de todas las posesiones materiales, se transformó en una oportunidad para mostrar la obra de Dios de una manera aún más poderosa. Aquí, en Malta, comenzaría una nueva etapa en el viaje de Pablo, marcada por milagros, sanidades y el impacto que tuvo en los habitantes de la isla. En Hechos 28, versículos 1 al 2, leemos que los náufragos fueron recibidos con una bondad inesperada por los habitantes de Malta. Estos isleños, a quienes Lucas llama bárbaros en el texto griego original, una palabra que simplemente indica que no hablaban griego o latín, mostraron una hospitalidad poco común. Encendieron una fogata para que los recién llegados pudieran calentarse y secarse, protegiéndolos del frío y la lluvia que continuaba cayendo. Esta recepción inesperada es una lección sobre cómo, incluso en medio de circunstancias difíciles, podemos encontrar la bondad de otros que no conocemos. El hecho de que estos hombres, completamente desconocidos para los isleños, fueran tratados con tanta hospitalidad, es un reflejo de cómo Dios cuida de su pueblo incluso en los momentos más oscuros y desesperados. Los malteses no sabían nada de Pablo ni de su misión,
pero aún así, demostraron una generosidad que proporcionó el alivio y el apoyo necesarios después del arduo viaje y el naufragio. Este tipo de bondad inesperada es a menudo una forma en que Dios revela su provisión a través de personas y circunstancias que jamás habríamos anticipado. Sin embargo, las pruebas de Pablo no terminaron con el naufragio. Mientras ayudaba a alimentar el fuego que los isleños habían encendido, una serpiente venenosa, al ser sacudida por el calor, salió de la leña y mordió a Pablo en la mano, Hechos 28, versículo 3. Los isleños, al ver esto, pensaron que Pablo debía ser un asesino, alguien que, aunque había escapado del mar, ahora estaba siendo castigado por la justicia divina. En su cultura, una serpiente venenosa era vista como un agente de la justicia de los dioses. Este incidente podría haber sido otro golpe devastador para Pablo y su misión. Después de todo lo que había pasado, una picadura de serpiente venenosa podría haber significado la muerte, justo después de haber sobrevivido a un naufragio. Sin embargo, Pablo no mostró ningún signo de preocupación. Simplemente sacudió la serpiente en el fuego y siguió con su tarea. Los habitantes de la isla esperaban que cayera muerto al instante, pero cuando no ocurrió nada, cambiaron de opinión rápidamente y comenzaron a pensar que Pablo era un dios, Hechos 28, 6. Este evento es significativo porque demuestra el poder protector de Dios sobre Pablo. A pesar de que las circunstancias parecían sombrías, la mano de Dios estaba claramente sobre él, protegiéndolo no solo de la tormenta y el naufragio, sino también de los peligros en tierra firme. La serpiente venenosa es un símbolo de las amenazas que enfrentamos en nuestra vida diaria, aquellas que pueden aparecer de manera inesperada. Sin embargo, así como Dios protegió a Pablo, también nos protege en nuestros momentos de vulnerabilidad. La actitud tranquila y segura de Pablo frente al ataque de la serpiente es un testimonio de su fe inquebrantable y de su absoluta confianza en el poder y la protección de Dios. El incidente con la serpiente preparó el escenario para que Pablo ganara la atención y el respeto de los isleños. Ahora, los habitantes de Malta estaban dispuestos a escuchar lo que Pablo tenía que decir y a reconocer que la mano de Dios estaba sobre él. Esto condujo a una serie de eventos que revelarían el propósito más profundo del naufragio en Malta. El jefe de la isla, un hombre llamado Publio, acogió a Pablo y a los demás sobrevivientes en su casa. Allí, se enteraron de que el padre de Publio estaba enfermo, aquejado de fiebre y disentería, Hechos 28, versículos 7 al 8. Pablo, con la compasión y la fe que lo caracterizaban, fue a ver al padre de Publio, oró por él y lo sanó. Este milagro no solo benefició a la familia de Publio, sino que también hizo que muchos más habitantes de la isla acudieran a Pablo en busca de sanidad. Los enfermos de toda Malta comenzaron a llegar, y Pablo, en el poder de Dios, los sanaba. Este periodo de sanidades milagrosas fue clave para la misión de Pablo en Malta. Lo que comenzó como un naufragio aparentemente trágico, se convirtió en una plataforma para que el poder de Dios fuera mostrado de manera visible y tangible. Los milagros de sanidad confirmaron que Pablo no solo era un hombre de fe, sino que también estaba respaldado por el poder de Dios. A través de estas sanidades, muchos malteses llegaron a conocer el poder de Cristo, y es probable que este evento preparara el terreno para la futura evangelización de la isla. El tiempo que Pablo pasó en Malta fue de solo 3 meses, Hechos 28, versículo 11, pero los eventos que ocurrieron durante esos meses tuvieron un impacto duradero. Este breve periodo en la isla demuestra cómo, a menudo, los eventos que parecen ser accidentes o desgracias en nuestras vidas pueden ser parte del plan más grande de Dios. El naufragio, aunque devastador y peligroso, fue en realidad una oportunidad que Dios utilizó para llevar el Evangelio a una nueva región y para sanar y restaurar a muchas personas. En nuestras propias vidas, es fácil ver las dificultades como obstáculos que nos alejan de nuestros objetivos o como pruebas innecesarias. Sin embargo, este episodio en la vida de Pablo nos enseña que Dios tiene un propósito incluso en los momentos más difíciles. A veces, nuestras Malta, esas temporadas de prueba y dificultad, son precisamente donde Dios quiere hacer su obra más grande a través de nosotros. La clave es mantenernos sensibles a su guía y dispuestos a servir, incluso cuando nuestras circunstancias parecen estar fuera de nuestro control. Después de 3 meses, Pablo y los demás náufragos finalmente recibieron ayuda para continuar su viaje a Roma.
Los habitantes de Malta les proporcionaron todo lo que necesitaban para la siguiente etapa de su travesía. Pablo había dejado una marca imborrable en la isla, no solo a través de los milagros y sanidades, sino también a través de su testimonio de fe y confianza en Dios. El naufragio, que en un principio parecía un revés catastrófico, se había convertido en una oportunidad para expandir el reino de Dios en una isla que, de otra manera, nunca habría conocido a Cristo. Este es un recordatorio final de que, aunque nuestras rutas pueden desviarse de nuestros planes originales, Dios siempre tiene un propósito más grande en mente. Las interrupciones, los desvíos y los naufragios de la vida son oportunidades para que Dios se muestre de maneras que no habríamos imaginado. Al igual que Pablo, podemos encontrar propósito en cada tormenta, sabiendo que Dios está orquestando todos los detalles para su gloria y para nuestro bien. El naufragio en Malta es un ejemplo perfecto de cómo la fe no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra confianza en el plan de Dios. Pablo, en su constante fe y disposición para servir, pudo ver cómo Dios obraba poderosamente en medio del caos y la dificultad. Aunque las circunstancias externas parecían sombrías, primero la tormenta, luego el naufragio y finalmente la mordedura de la serpiente, Pablo nunca perdió de vista el propósito más grande de Dios. Este relato nos desafía a vivir de la misma manera. A mantener la fe, incluso cuando nuestras naves se hunden y nuestras vidas parecen naufragar. Porque en esos momentos de crisis, Dios está preparando un terreno fértil para hacer cosas más grandes de lo que podemos imaginar. El naufragio de Pablo no fue el final de su misión, sino el comienzo de una nueva oportunidad para compartir el Evangelio y para demostrar el poder de Dios a aquellos que nunca lo habían conocido. Al final, este tiempo en Malta fue una etapa crucial en el viaje de Pablo a Roma, no solo porque sobrevivió al naufragio, sino porque el poder de Dios se reveló en una isla remota, mostrándonos que, incluso en los lugares más inesperados, Dios está obrando. Después de la dramática experiencia del naufragio, de sobrevivir a la furia del mar y de testificar milagrosamente sobre la providencia de Dios en la isla de Malta, el relato de Pablo nos deja una lección de fe que trasciende la narrativa. Esta historia no es solo un registro histórico de lo que sucedió durante el viaje de Pablo hacia Roma, sino una imagen viva de cómo la fe puede sostenernos en las tormentas más violentas de la vida. El naufragio en Malta no fue un accidente sin propósito. En él, podemos ver que los planes de Dios no son anulados por las dificultades, sino que a menudo se manifiestan de maneras inesperadas a través de ellas. Cada desafío en la vida de Pablo, desde la tormenta que lo llevó al naufragio hasta la mordedura de serpiente en la isla, sirvió para revelar la fidelidad de Dios y el poder de la fe. Lo que parecía ser el fin del viaje, en realidad fue el comienzo de un capítulo donde Dios se glorificó en medio de lo imposible. Este relato nos invita a reflexionar sobre nuestras propias tormentas y naufragios. Al igual que Pablo, todos enfrentamos momentos en los que nuestras vidas parecen estar al borde del colapso, cuando los vientos de la adversidad nos azotan y todo parece perdido. Pero la historia de Pablo nos recuerda que Dios está presente en esas tormentas. Nos enseña que la fe no se trata solo de esperar a que las dificultades pasen, sino de confiar en que Dios está con nosotros en medio de ellas, llevándonos a un lugar de propósito más profundo y mayor bendición. El viaje de Pablo culminó no solo en la supervivencia física, sino en la expansión del Evangelio en lugares que de otro modo no habrían sido alcanzados. Al final, su fe lo sostuvo no solo a él, sino a toda la tripulación y a los habitantes de Malta, quienes fueron testigos del poder transformador de Dios. Y así, el naufragio se convierte en un recordatorio viviente de que, cuando ponemos nuestra confianza en Dios, nuestras pruebas más grandes pueden convertirse en nuestras mayores victorias. En la vida, enfrentaremos tormentas que amenazan con destruir todo a nuestro alrededor. Pero la historia de Pablo nos asegura que, con fe en Dios, no solo sobreviviremos a esas tormentas, sino que saldremos más fuertes, con una comprensión más profunda de su fidelidad y propósito en nuestras vidas. Que este relato de fe en la tormenta sea una inspiración para seguir confiando en Dios, incluso cuando el mar esté embravecido y las olas parezcan insuperables, sabiendo que al final, nos llevará a tierra firme. Gracias por acompañarnos en una cápsula más. Si quieres escuchar más videos como este, comenta. Y cuéntanos cuál es tu tema de la Biblia favorito, o sobre cuál quisieras conocer. Únete a nuestra comunidad,
donde la fe se mezcla con la sabiduría para crear un espacio de crecimiento personal y espiritual. Suscríbete ahora para recibir tu dosis diaria de inspiración y sabiduría. Cada cápsula es una oportunidad para alimentar tu fe y nutrir tu mente. Que la paz de Dios esté siempre en nuestros corazones, bendiciones y nos vemos en el siguiente video.